Y chequen, aquí estamos exactamente abajo del famoso arco en Tijuana. ¿Qué hubo? ¿Cómo andan? Andamos en la ciudad de Tijuana, específicamente en la avenida Revolución, una avenida muy popular por acá. Entonces, sin más, vamos a recorrerla. Vamos a ello. Claro que la avenida viene desde allá, pero vamos a recorrer esa parte que es como la más popular, donde hay más restaurantes, bares y demás. Entonces, empecemos a recorrerla. Para el frío muy efectivos, sombreritos, máscaras. Se ven perrones estos, si te alivianan machín. Restaurantes, una farmacia por acá. Que las ricas crepas, más venta de cosas por acá que máscaras. Un restaurante bar. El famoso recinto Black Box, donde vienen muchos artistas por acá. Otro restaurante bar por acá, con música en vivo vemos que tiene. Un Oxxo por acá que no puede faltar, ya saben que el Oxxo siempre anda por todos lados. Más venta por acá de artículos, que para el frío, los sombreritos. Por allá se puede ver el famoso arco acá en Tijuana. Un hotel por acá. El famoso también Hotel Caesars, que tiene una historia bien interesante en su restaurante. Ya haremos un video específico de ello, ya que es una historia, la neta, que bien perrona acá en el Hotel Caesars. Entonces, para que estén pendientes de ese canal. Y sí, esta avenida se ha hecho muy popular, ya que muchas personas en Estados Unidos, porque literalmente donde están los arcos, ahí te cruzas luego para Estados Unidos. Y como les contaba, una de las cosas por las cuales es muy popular esta avenida es que muchas personas de Estados Unidos, personas que viven allá, estadounidenses, mexicanos, latinos, se vienen mucho para acá. Se cruzan literalmente aquí una noche para venir a la fiesta, a un restaurante o lo que sea, porque pues les sale más barato acá. Entonces por acá de noche eso toma otro rumbo. Se vienen a pasar y demás, se la pasan a gusto y se regresan. Entonces esta calle, esta avenida Revolución, es muy famosa por eso. Aparte de que gastan menos, no gastan en pedos y pues les conviene más. Vienen, gastan a gusto, más barato y pum, se regresan. Vemos venta de arte por acá, Frida Kahlo. Vemos varias tiendas como de este tipo. El Casino Caliente. Por si te gusta la apostadera, pues ya sabes, yo personalmente no soy fan. Si tú sí, pues tienes esta opción por acá. Aquí un dentista. Nos encontramos otro Oxxo por acá. Como les digo, no puede faltar el Oxxo. Un Burger King. Ya nos empezamos como a adentrar donde está el arco, ya llegando a Estados Unidos. Por acá vemos un restaurante Giuseppe's de comida italiana. Venta por acá como de artesanías, máscaras, que la hamaca, que los números me imagino para tu casa y demás se lo pone chuchuchum. Más sombreros, las alcancías, que las pelotitas para el desestrés, mochilas. Vemos acá como una placita donde hay un Soriana, restaurantes, una tienda naturista. También venden como cosas de ángeles religiosas, unas Domino's Pizza. Yo la primera vez que estoy en esta avenida y la impresión que tengo es que mientras más empiezas a entrar acá por donde está el arco, se siente como más gringón el asunto. Incluso empiezas a ver ya como los anuncios en inglés y demás, los tipos de negocios que hay, como todo más estadounidense. Entonces es como lo que a mí me vibra. Y aquí estamos ya a unas cuadras del arco, nos venimos acercando a este famoso arco acá en Tijuana, que la zapatería Tres Hermanos. Y sí, realmente como que empiezas a ver esa transición, ¿no?, entre México y Estados Unidos. No dejas de ver toda la vendimia acá mexicana que llama mucho la atención, ¿no? Que las banderas, los tipos zarapes para el frío, todos esos recuerdos que están muy padres, tazas y demás, sombreros.
pero ya empiezas a ver también mucha onda muy acá estadounidense. Por acá algunos como centros nocturnos del Nelson. Y acá hay el Arco, que ahorita son las 12 del día con 26 minutos. Acá un bar que se ve bastante suave, muy al estilo mexicano, Tijuana. Tijuana, aquí empieza la patria. Y aquí a un ladito del Arco, pues unas tiendas como eróticas. Vemos que más allá del Arco ya no hay tantos negocios ni demás, sino como aquí está todo el merequetengue. Ahorita nos vamos a entrar para allá, para una callecilla para allá que también se ve bastante movimiento. Y acá también, abajito del Arco, te encuentras con un mapa de la zona de por acá, por ejemplo que Tijuana, las playas de Rosarito y así todo lo que te puedes encontrar, que Ensenada, La Bufadora. Puntos muy interesantes pues que puedes visitar. El Océano Pacífico. Vemos un 7-Eleven. Y chequen, aquí estamos exactamente abajo del famoso Arco en Tijuana. Incluso está haciendo bastante viento y se ve cómo se mueven los alambres por acá. Suenan, chequen. Ahí se ve cómo vibra. Reloj Monumento, Tijuana, en el corazón de Tijuana. Como un regalo de los tijuanenses a esta noble y próspera ciudad, se entrega el Arco y Reloj Monumental, como símbolo de fortaleza y unión de sus habitantes hacia el nuevo milenio. Tijuana, Baja California, noviembre del 2001. Vamos a cruzar esta parte donde también se ve que hay movimiento, a ver cómo está todo el merequetengue por allá. Y pues aquí, cruzando del otro lado de la calle, está esta parte que también se ve muy suave, acá en Tijuana. Que de hecho de acá se aprecia muy bien el Arco. También hay como mariachis, varios puestecitos acá muy suaves. Chequen el viento que está haciendo nada más. Venta de aguas por acá. Chequen cómo se mueven acá todas las banderitas. Porque está haciendo machín viento el día de hoy. Una cantina por acá muy clásica. Más puestos por acá de vendimia. El patio karaoke. Ya pregunté y ese andador se llama Plaza Santa Cecilia. De verdad que está bien suave. Chequen cómo está adornado por acá. Hay varios restaurantes muy suaves, bares, un montón de vendimias. Comida mexicana, pescados, mariscos, desayunos, varias cosas por acá en el restaurante Azteca. Y continúa por acá también. Aquí se llama El Gallo, Mariscos El Gallo. Es el lugar más tradicional de aquí, de la Plaza Santa Cecilia. Ajá, y dices que las micheladas no son... Las micheladas son tradicionales, aquí vienen encantaditos. Son las originales. Ajá. Tenemos cocos también, cocos locos. Son bien tradicionales aquí en la Plaza Santa Cecilia. Todo el que viene para acá se lleva su postre para su casa. Sí, se ve bien suave, la verdad. Adelante, bienvenidos, aquí los esperamos. Dale, muchas gracias, amigo. Ánimo, cuídense, bye. Gracias. Vemos incluso un McDonald's por acá que no se puede escapar. Más vendimia por acá bien suave como para los niños, que disfraces. Todos están padres. Por si necesitas, ya sabes. Y ya nos compramos por acá nuestro respectivo imán que nos compramos cuando vamos a lugares. A veces se me olvida, la neta, y ando todo emocionado ahí grabando y demás que se me olvida el imancito, pero ya acá tenemos ese que me gustó, con la guitarrita de más de Tijuana. Nos costó 50 pesos. Y sí nos gusta coleccionarlos en el refrigerador, los vamos pegando, pero hay lugares que luego sí me emociono bastante, y con el dron, con la cámara, que esto y el otro, que digo, chin, se me olvidó comprar el imán, pero bueno, ahorita ya nos acordamos.
y llamo de Simán para la casa. También se llama Del Mariachi esta plaza, entonces la verdad muy recomendada por acá, está muy interesante. Y supongo que ya de noche pues agarra otro color también esta avenida, ahorita es de día, entonces está mucho más tranquilón. Y chequen cómo se ve el arco desde acá, está perrón, muy emblemático por acá en Tijuana. Vemos a La Parca por acá, me gusta esta máscara de morro machín, La Parca, más vendimia. Vemos que las máscaras es como algo que venden mucho. Y chequen, ahorita me senté un ratillo y está bien interesante el clima porque aquí me está pegando el sol, pero está haciendo un buen de frío y también ahorita está pegando el viento machín, entonces está muy curioso el clima, como una combinación ahí bien interesante. Como un dato por ahí que he observado acá en Avenida Revolución es que he visto bastante seguridad, por ejemplo, policías en la calle, otras patrullas que pasan, entonces esta vez que vine yo así me tocó, no sé si siempre esté así, al menos el día de hoy que vine yo, pues me tocó verlo así. Empiezas a ver ya caminando mucha gente de Estados Unidos, latinos, como una mezcla un poco de todos. Como les digo, esta calle está bastante interesante, ya que viene siendo un poco como un contraste, ¿no? Mucho México, pero también se empieza a sentir ya mucho Estados Unidos, ya que pues luego está aquí despuesito del arco, pues mucha gente viene y va caminando en auto y demás, y se siente todo eso por acá, se ve y todo, entonces está bastante interesante. Por ejemplo, esta misma esquina, ¿no? Ves ahí, piensas que es un lugar gringo, ¿no? Que farmas y que la chingada. Y acá, zapatería, Tres Hermanos. Luego por allá, un HSBC y ya más lugares donde venden compuestos y demás. Incluso los señalamientos, ¿no? Por ejemplo, aquí el trompo y demás, y así muchos anuncios así. Te empiezas a encontrar también como otros en inglés por ahí. De hecho, por allá también te encuentras, aparte de la Plaza Santa Cecilia, el Museo de Cera. Pues bueno, eso fue el video conociendo por acá la Avenida Revolución en Tijuana. La verdad es que muy interesante, muy suave. Una experiencia de verdad chingona. Ahorita está haciendo un montón de viento. Y se siente como mucho esa vibra ya como de que ya te pides cerca a Estados Unidos, no empiezas a ver todo mucho así. Claro, sin perder el toque mexicano. Hay como una mezcla muy interesante, que los restaurantes, bares, como les digo, en la noche eso toma otro color totalmente. Estuviera bien interesante también venir de noche para ver cómo está todo el merequetengue, pero bueno, ahorita queríamos venir a conocer y demás. Estuvo bastante suave. Estaremos subiendo varios videos por acá por Tijuana, muy chingones, que de comedera, lugares turísticos, para que te estés pendiente de ese canal. Y pues bueno, muchas gracias por haber visto ese video. Si te gustó, te invito a compartirlo con alguien más, a darle like, a suscribirte a tu canal Arturo del Mar y activar esa campanita de notificaciones, ¡pum!, para que YouTube te avise cada vez que subamos un video. Que tengas un lindo día, saludos y bendiciones. Te comparto que ya tenemos a la venta mi primer libro titulado Todos estamos conectados, escrito con mucho amor desde el corazón, que literal, como dice el título, trata de esa conexión que tenemos con todo lo que nos rodea. Al estar en un planeta donde todo es energía y tiene su vibración, al final nos conecta y saber qué es lo que le sucede al mar, al pájaro, a la otra persona, a todo, también nos sucede a nosotros, ya que al final todos estamos conectados. Tocamos mucho ese tema de la energía y cómo es que decidimos utilizarla. ¿Qué hablamos de los demás? Cosas buenas, cosas malas. ¿Qué consumimos desde nuestros alimentos? ¿Qué películas vemos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué leemos? Ya que todo eso influye fuertemente en nuestras vidas. Este libro no es un manual o algo que te dé instrucciones o te diga qué hacer, para nada va por ahí. Es más como un amigo que se abre contigo, te comparte, te platica su historia y cosas que fue aprendiendo en el camino entre errores y aciertos. En esa búsqueda y afán de querer sanar, acercándose mucho a la parte espiritual y que le ayudaron en esos momentos difíciles y que chance algo de lo que aprendió pueda ser útil para ti también. El libro ya está disponible en Amazon, lo tenemos físico y digital. Te comparto el link en la descripción para que puedas adquirirlo directamente. Yo todo como cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero. Soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto. Para mí la vida es muy corta y al fin que también la debo. Y el día que yo me muera no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba. Lo que pasa en este mundo, no más el recuerdo queda. Ya muerto voy a llevarme no más un puño de tierra, y aquí estoy establecido.